Aproveche, salúdense, deseense, que el Señor los bendiga. Aleluya. Somos la familia de Dios. Y al vernos, al estar juntos, nos alegramos. Amén. Y nos necesitamos, hermanos. Como familia de Dios nos necesitamos. Gloria a Dios. Vamos a la palabra. Les invito a que busquen en su Biblia Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Es un capítulo lleno de enseñanza. Bueno, toda la epístola de los Romanos está llena de enseñanza. Vamos a leer hasta el versículo 11, del 1 al 11, y después vamos a comenzar a ir desmenuzando. Justificados pues por la fe, dice Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben muy bien, y quizás ha sido la experiencia de algunos, de lo que es una reconciliación? Seguramente que, si no todos, la mayoría, hemos tenido una experiencia de reconciliación. Cuando un matrimonio tiene sus problemas, porque los matrimonios todos hemos tenido problemas, porque el matrimonio no es fácil. ¿Cuántos casados, cuántas casadas están presentes? Levanten la mano. No, hermanos, nunca ha sido fácil el vivir en matrimonio, porque somos distintos. El hombre tiene una naturaleza distinta, la mujer una naturaleza distinta, y todo puede marchar muy bien y de pronto algo pasa y caras largas. Oye, que te hablé, no quiero hablar contigo. Pero después viene la reconciliación. Y qué linda es la reconciliación. ¿Sabe usted de lo que estamos hablando? ¿Estoy hablando o no? Amén. Eso significa reconciliación. Oye, mira, estuvo muy feo lo que te dije y perdóname, pero tú sabes que te quiero mucho y que no puedo vivir sin ti. Estos dos creo que se reconcilian a cada rato porque se echaron unas miradas ahí. Es para que tengan una idea, hermanos, lo que significa la palabra reconciliación. De estar peleados
y después aquí no pasó nada, nos perdonamos y vamos adelante. Por el pecado nosotros nos hicimos enemigos de Dios. Justificados pues por la fe, dice el versículo 1. Justificados pues por la fe. Por nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Porque para reconciliarse con Dios es necesario nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento viene a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Reconociéndolo como el Señor, como nuestro Salvador, entregándole nuestro corazón, pidiéndole perdón. Él nos lava con su sangre, por medio del Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo y entonces somos reconciliados con Dios por medio de el Señor Jesucristo, que Dios mandó precisamente para reconciliarnos con Él. ¿Lo entendió o no lo entendió? Pero recuerde, hay que creer en el Señor Jesucristo como Señor. Reconciliados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios hombre reconcilia al hombre pecador con el Dios santo y nos hace uno. ¿Sí lo entendió? Eso es maravilloso, hermano. Y eso nos habla acerca de la grandeza del amor de Dios, que no tiene fin. Por eso Juan 3:16 es reconocido como el corazón de la Biblia. ¿Lo sabe de memoria? Porque de tal manera, a ver, recítelo. Me sé el versículo, pero no entendí lo que dijeron. Aleluya. Justificados pues por la fe. Por causa del pecado fuimos declarados enemigos de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado hace separación entre Dios y las criaturas, los seres humanos. De tal manera que el hombre no puede acercarse a un Dios santo, porque el pecado lo separa de la santidad de Dios. Pero para eso vino Jesucristo, para reconciliarnos con Dios. Aleluya. Pero la gracia, el favor de Dios, el favor que nunca vamos a merecer, eso significa la gracia, pero la gracia, el favor de Dios, nos justifica. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, que significa regalo, más la dádiva, el regalo de Dios, ¿es qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos aquí estudiando de la grandeza del amor de Dios. El juez justo, como le llamó Abraham en el libro de Génesis, cuando el Señor le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y él le dijo, el Dios justo de toda la tierra no hará lo que es justo. Ese juez justo nos declara a nosotros, pecadores, que quebrantamos la ley de Dios, que lo ofendimos, que ofendimos su santidad, al creer en Cristo, al aceptarlo como nuestro Salvador personal, ese Dios justo nos justifica. Diciendo, ahora tú eres un justo, ahora tú eres una justa,
Y en esa palabra justicia, justificación, incluye también santificación, según el diccionario de la lengua española. Así que no solamente Dios nos declara justo, habiendo quebrantado su ley, sino que nos declara santos. ¿Lo asimiló? ¿Lo entendió? Es como una persona que cometió un error muy grande. Quizás chocó ebrio y mató a alguien, y después un juez, porque le llora un poquito y le dice, mira, no sabía lo que hacía. Ok, vete. Como le dijo aquel juez al pastor, que un policía lo paró porque iba corriendo mucho, le puso un ticket. Y este pastor tuvo que ir delante del juez. Y el juez le dice, ¿tiene algo que decir a favor suyo? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El juez pensó un poquito y entonces le dijo, vete y no peques más. Bueno, nuestro juez, nuestro Dios santo, que no puede ver el pecado porque es abominación, porque es separación con Él, por medio de Jesucristo, preste atención, no una religión, no una iglesia, no, por una persona, Dios hombre, Jesucristo, por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo, por haberlo reconocido como nuestro Señor, por haber sido lavados con su sangre, ese juez justo nos llama a nosotros justos y nos llama santos sin dejar de ser Él justo. ¿Se les está haciendo difícil entenderlo? Porque para mí está muy clarito. Por el pecado estábamos condenados a la muerte eterna, separación de Dios, que significa la muerte eterna, separación de Dios, separación eterna. Al creer que Jesús es el Señor por la fe, Él nos hizo nacer de nuevo y en base al nuevo nacimiento nos justificó aplicándonos la justicia de Cristo y nos declaró santos. La justicia de nosotros no existe. Pero cuando uno nace de nuevo, el Señor nos puso su justicia y nos mira a través de su justicia, la justicia de Cristo, y dice, este es un justo, este es una justa. ¿Cuántos justos? Algunos se llaman justos, ¿eh? Hay un hermanito aquí que se llama Justo Pastor, que no está aquí ahora en la escuela, en esta escuela dominical. Pero no es llamarse justo, es ser declarado justo por nuestro Dios. ¿No les alegra, hermanos? Aleluya. Justificados. Porque creer en Cristo, Dios nos declara santo. Y ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Tenemos paz. Versículo 1 del capítulo 5 de Romanos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes estábamos alejados de las promesas, alejados de Dios. El pecado nos había separado, no teníamos acceso, pero para eso vino Jesucristo, para unirnos al Padre. ¿Lo entendió? Y por medio de Cristo tenemos
paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. No estamos en guerra, sino que estamos disfrutando la paz que Él nos dio. En Juan 14, 27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Antes de conocer a Cristo como Salvador personal, teníamos miedo al infierno, al lago de fuego. Se nos asustaba con el infierno. Se nos asustaba con el lago de fuego. Cada vez que cometíamos una falta, te vas al infierno. Pero desde que conocimos a Jesucristo como Salvador personal, tenemos paz para con Dios. No estamos en guerra. Y estamos disfrutando de esta promesa que Él nos hizo. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no os la doy como el mundo la paz la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Los creyentes no tenemos que vivir bajo la presión del temor, sino todo lo contrario. Vivir en paz, en armonía, porque Jesucristo nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Aleluya. Aleluya. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este favor en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ah, pastor, pero hasta ahora todo está tan bonito, estamos reconciliados, tenemos paz con Dios, no tenemos que temer. Pero ¿por qué Pablo tuvo que hablar de tribulación? ¿Qué significa tribulación? Ser atribulado. Hacernos sufrir por alguna razón. Como cristianos, tenemos que saber que precisamente por ser cristianos vamos a tener tribulación. Esto no significa, hermanos, que una enfermedad nos va a traer tribulación, porque por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Lo entiende? Amén. Porque siempre se ha dicho, sobre todo la iglesia tradicional enseñó, que tenemos que sufrir las enfermedades, las pérdidas, ser personas sufrientes, porque esa es la voluntad de Dios. Pero un momento, tribulación aquí significa persecución por causa de que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo entendió ahora? Tribulación aquí significa padecer por el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Y a ver, ¿cuántas hermanitas aquí cuando se convirtieron se echaron de enemigo al esposo, a los parientes, quizás a los hijos? ¿Por qué cambiaste de religión? ¿Por qué te hiciste esa aleluya? Esa bola de locos. En nuestra familia nadie ha cambiado de la religión que heredamos cuando nacimos. A ver, ¿cuántos de ustedes han pasado esa prueba? A ver, las manos. Ahí está. Oye, qué felices aquellos de allá, ni nadie levantó la mano.
Tu papá se opuso. Exacto. Y duele, ¿no? Duele por un ser querido. Y aquella esa esposa que el marido le dice, si sigues por este camino de hacerte santona, yo no quiero una mujer santona. Quiero una mujer que salga conmigo a bailar, a pachanguear, a emborracharnos juntos. Y hay mujeres, porque en mi larguísima vida de cristiano y de pastor en el ministerio 65 años, he conocido mujeres bravas. Yo me casé con un macho. Y ahora te vas a convertir en un ratón de iglesia. Así no te quiero. Eso es tribulación. ¿Entiende lo que es tribulación? Amén. Y cuando un gobierno es el que atribula a los cristianos, como pasó en la iglesia primitiva, como pasa en los países comunistas y pasa en los países islámicos, y por medio de la iglesia tradicional. España pasó muchos siglos más bien gobernados por la iglesia tradicional, lo mismo que Colombia. Todavía en los años 50 en Colombia, los curas les daban aguardiente a los indios y los mandaban a perseguir a los evangélicos. Y con machete en mano y con una antorcha le prendían fuego a los templos, aún con gente adentro. Yo oí testimonios de misioneros que estuvieron en esa situación y que nos contaron allá en Cuba. Eso se llama tribulación. En España, para tener un permiso para abrir una iglesia, se mandaba una carta al gobernador civil y el gobernador civil la mandaba al obispo, que decía, no deje el permiso. Pero sí lo daba para poder bautizar en agua. Tenían que esperar el invierno, cuando estuviera todo bien nevado, e ir a un río, no el grupo, sino las personas yendo cada una por un camino para no levantar sospechas, llegar a la orilla del río, romper el hielo y el pastor con la gente adentro del agua helada bautizarlos. Eso se llama tribulación. ¿Lo entendió? Amén. Una persona despedida del trabajo porque el patrón se enteró de que es un evangélico o una evangélica, o caerle encima y ponerle los trabajos más pesados para molestar, eso se llama tribulación. Persecución que produce tribulación. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que, versículo 3, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué cosa? Un fruto del Espíritu Santo que a la mayoría de nosotros nos cuesta tener paciencia. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? 1, 2, 3, que Dios los bendiga, porque no es fácil. Sin embargo, debemos tener este fruto del Espíritu, hermanos, la paciencia, esperando en la gracia del Señor, que la tribulación no va a durar por siempre, que llegará un momento que el Señor la va a terminar, y mientras el Señor no termine esa tribulación, tengo que ser paciente. Dígalo conmigo, paciente. Versículo 4. Y la paciencia produce prueba.
Y la prueba produce esperanza. Bueno, no lo he alcanzado todavía, no, pero tengo esperanza. Porque el Señor me ha dado esa esperanza de que su auxilio va a llegar en algún momento. Y debo seguir esperando con paciencia. Y la esperanza, versículo 5, no avergüenza. Y no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Wow, este versículo para mí siempre ha sido de una gran bendición. El versículo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Presta atención a lo que quiere decir Pablo, quiso decir Pablo aquí. Mire, todos nosotros cuando nacimos traíamos con nosotros lo que podemos llamar un amor natural. El recién nacido, a la primera persona que comienza a amar, es la que comienza a alimentarlo desde el momento que nació. Y es la primera cara que empieza a ver. Y si el papá es un papá cariñoso, pues va a ir conociendo a su papá. Y si tiene hermanitos, los hermanitos. Y después vienen los tíos, vienen los primos. Quiere decir que nosotros amamos de una forma natural a un núcleo de personas que regularmente son la familia. Pero hay familias que las excluimos de ese amor. Porque hay familiares que no se ganan el amor. ¿Me están entendiendo o no? Oiga, hay familiares que son, no, ese no es tío mío, nada, ese es un zorro, soquete, carácter agrio. A mí nunca me ha demostrado que como sobrino me aprecia, no, ese no es mi tío. Entre col y col una lechuga. Hay padres que le exigen a los hijos, tienes que amarme porque soy tu papá, o tienes que amarme porque soy tu mamá. El amor de los hijos hay que ganárselo. Lo repito. El amor de los hijos hay que ganárselo. Hay hijos que odian a sus padres o que odian a sus madres por cómo fueron tratados. Y sobre todo después que son viejos y están enfermos, vienen a buscar a los hijos. Aquí estoy, yo soy tu papá, tú me tienes que ayudar. Pero cuando tenías que ser mi papá no lo fuiste. Pues vete a buscar en otro lado. Pues no se lo ganaron. Pero en este versículo 5, Pablo revela que cuando nacimos de nuevo, el Señor derramó en cada corazón de hombres y mujeres nacidos de nuevo una porción del corazón de Dios, del amor de Dios, y nos lo puso a nosotros para que seamos capaces no de amar a un núcleo reducido, sino aún a aquellos que nos atribulan. ¿Lo agarró o no lo agarró? ¿Amar yo a ese diablo? Pues si le cae un rayo me alegro. Ese no es el espíritu cristiano. El espíritu cristiano es, Señor, ten misericordia. ¿Me hizo daño? Sí, me hizo daño. Pero dale una oportunidad para que no se vaya al infierno. Aunque tenga que tragármelo allá en el cielo. Algunas personas a través de los años me han preguntado, oiga, ¿y si Fidel Castro se arrepiente? ¿Se va al cielo?
con todos los muertos que tiene encima. Si el arrepentimiento es genuino, se va al cielo. Y si se va al cielo y yo me voy al cielo, allá nos vamos a estar viendo. Pero ese no murió arrepentido, así que ese no lo voy a ver. Porque fue diablo hasta que se murió. Y él siempre dijo que él era ateo, que él no creía en Dios. ¿Cuántos de ustedes ya sienten que recibieron esa porción que el Espíritu Santo tomó del corazón de Dios y la puso en tu corazón? Esa porción del amor de Dios. Para que ya no ames con el amor natural, sino con el amor que Jesucristo te puso. ¿Cuántos se atreven a levantar la mano? ¿Cuántos se quedaron con la mano abajo? Porque Cristo, versículo 6, cuando aún éramos débiles, cuando dice débiles aquí, cuando estábamos en pecado todavía, a su tiempo murió por los impíos. Tú y yo, nosotros, éramos impíos, pecadores, condenados al infierno. Pero a su tiempo Jesucristo vino y Jesucristo fue a la cruz para darnos una oportunidad de vida eterna. Aleluya, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Si a usted le pidieran que en lugar de una persona condenada a muerte, que usted dijera, perdónenle la vida, yo voy a morir por esa persona. A mí no me pregunten. Porque voy a decir que no. Si él hizo lo que hizo, que pague. Sin embargo, han habido casos de personas que estuvieron dispuestas a morir por alguien condenado a muerte. D.L. Moody, ese gran predicador del siglo XIX, cuando la guerra civil aquí en los Estados Unidos, el sur contra el norte contra el sur, hubo un soldado que desertó y fue condenado a muerte. Esto lo contaba D.L. Moody en su biografía. Y dice que otro soldado pidió morir en el lugar de este que fue condenado porque había desertado. Muy joven, cogió miedo, desertó, lo agarraron. Eran tantos los que desertaban que fue necesario poner la pena de muerte. Entonces la gente tenía miedo de desertar y tenían que ir al frente. Y cuando le preguntaron, ¿y usted por qué quiere morir en su lugar? Si usted no hizo nada, usted no desertó, usted ha sido valiente. Y él le dijo, porque ese hombre tiene una madre que lo necesita. Es el único sostén de su madre. Pero yo no tengo a nadie. No tengo esposa, no tengo hijo, no tengo papá, no tengo mamá. Y cuando yo me muera, nadie va a llorar por mí. Y aceptaron que él muriera en lugar del otro. Quiere decir que este murió en lugar de uno bueno. Solo que había cometido el error y fue condenado a muerte por eso, porque estaba en guerra. Pero que alguien esté dispuesto a dar su vida por un Charles Manson, ustedes saben quién fue, que ya se murió, por cierto. ¿No supieron ustedes quiénes eran? En los años 60, creo que era. 60, 70.
que tenía un montón de mujeres con él y que eran asesinos, mataron a algunos artistas y no lo condenaron a muerte, pero murió en la cárcel. Siempre pedía que ya lo liberaran y nunca lo liberaron y murió en la cárcel. ¿Quién quiere morir en su lugar? Sin embargo, he aquí la grandeza del amor de Dios. Cuando el Padre le dijo al Hijo, ¿estás dispuesto a dejar tu gloria y descender a la tierra para dar tu vida por todos los pecadores? Él le dijo, yo voy. Y dejó su gloria. Y tomó un cuerpo humano en el vientre de María. Y a su tiempo fue a la cruz para ser sacrificado por nosotros. El justo por los injustos. En otras palabras, hermanos y hermanas, amigos y amigas, nosotros fuimos culpables de la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Lo sabía usted? Sí. Y ya cuando nacimos, ya Él se había sacrificado por nosotros para darnos una esperanza de vida eterna. Si no lo agradecemos, nos merecemos el infierno. Pero ¿cuántos aquí somos agradecidos? Porque Él vino y porque estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. El justo por los injustos. Aleluya. Versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Apréndaselo de memoria, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando estemos atribulados, cuando estemos pasando una pena muy grande, un dolor muy grande, cuando el enemigo venga y nos susurre al oído, ¿y tú para qué sigues creyendo en Dios? Mira cómo te tiene, mira cómo no te ayuda, mira cómo no te sana, mira cómo no te suple, mira cómo... Recordemos este versículo. Un momento, diablo, que el Señor te reprenda. Porque ya el Señor me demostró su amor, porque aún siendo yo pecador, Cristo murió por mí. Así que no me vas a hacer dudar. Porque el enemigo es astuto, viene y susurra, como la mujer de Job, como cuando lo veía rascándose con un pedazo de laja por aquella lepra que tenía. Y él esperaba todavía en Dios y le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Qué clase de esposa? Y esa es la obra del diablo, hermano. Mentiroso. Que el Señor lo reprenda. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y vamos al cielo. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya no soy enemigo de Dios.
Jesucristo me hizo amigo de Dios. Y ahora puedo caminar tomado de la mano de mi Salvador. Y nos podemos tratar de tú a tú. Y si me llega la hora de la muerte, no temo. Porque cuando llegue ese momento, voy a pasar al otro lado, donde voy a recibir su bienvenida. Bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esa bienvenida está preparada para los y las reconciliados. Ay, creo que lo entendieron. Aleluya. Y naturalmente, hermanos, ahora, sabiendo que fuimos reconciliados, o que podemos ser reconciliados, porque para disfrutar de esa reconciliación, esa justificación, esa santificación, es necesario que uno tome una decisión. Yo renuncio al pecado, renuncio al mundo. Me avergüenzo de haber llevado la vida que he estado llevando hasta este momento. Pero la he llevado hasta aquí. De ahora en adelante, yo reconozco a Jesucristo como mi Salvador personal. Le pido perdón por toda mi vida pecaminosa pasada. Y le suplico que venga y me aplique su sangre. Y me haga nacer de nuevo, una nueva persona, un cristiano, una cristiana. Y desde este momento voy a vivir para mi Señor. Eso se llama conversión, convertirse, renunciar al pasado pecaminoso y abrazar una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos ya fueron reconciliados con Dios? A ver las manos. Que pueden decir, soy una persona reconciliada con el Señor, justificada por Él, santificado por Él. Amén. ¿Y cuántas personas no lo han sido todavía? Algo muy importante, hermano, la salvación no se hereda, ¿eh? Alguien dijo hace muchos años, Dios es padre, pero no es abuelo. Sobeida y yo tenemos 6 hijos, 4 hombres y 2 mujeres. Cada uno de ellos cuando nació yo estaba pastoreando. Quiere decir que nacieron en un hogar cristiano, con un papá pastor y la esposa de un pastor. Así que en el hogar lo que recibieron fue conocimiento de la Biblia. Pero llegó un momento en que en cada uno de ellos tuvo que convertirse. Porque esta salvación no se hereda. Fueron creciendo y mientras fueron niñitos eran inocentes. Pero cada uno de mis 6 hijos llegó el momento en que comenzaron a tener conciencia del bien y del mal y tuvieron la tentación, el llamado de la carne y tuvieron que convertirse. Porque Dios es Padre, pero no es abuelo. Entonces los papás tenemos que enseñar eso a los hijos. Oye, te tienes que convertir.
porque yo me voy al cielo, tú eres mi hijo. Pero si te vuelves impío, te vas al infierno. Y yo te quiero conmigo allá en el cielo. Amén. Entonces la conversión es necesaria. Si uno quiere pasar de muerte a vida, si quiere tener una esperanza de vida eterna, uno tiene que hacer una decisión. En algún lugar, en algún momento de su vida, uno tiene que hacer una decisión. Hasta aquí llegué como hombre pecador, hasta aquí llegué como mujer pecadora. De ahora en adelante yo abrazo a Jesucristo como mi Señor, me entrego a Él y de ahora en adelante voy a ser un hijo de Dios, una hija de Dios, viviendo de acuerdo al manual de Dios. Este es el manual de Dios. Cierra tus ojos. Si todavía no has hecho esto que acabo de explicar,